Hola, bienvenidos a todos una vez más a Tertulias en Cuarentena. Esta vez, como sabéis, tenemos dos tipos, al menos, si no más, de formatos. Hemos hecho formatos y hacemos formatos habituales de tertulias, de antiimperialistas, pero también hacemos entrevistas pues a personajes importantes también del mundo antiimperialista, de los países antiimperialistas. En este caso, además, tenemos la fortuna de transmitir esta entrevista junto con el canal Panárabe Informativo Al Mayadin en español, con sede en Beirut, y con la responsable Wafika Ibrahim, que es a la postre también una compañera antiimperialista en muchos de los programas que vamos retransmitiendo y vamos moviendo en tertulias de cuarentena. El motivo, la razón y el personaje especialmente importante para nosotros, al que vamos a entrevistar hoy, es el doctor Abbas Hamidar. Abbas Hamidar es el consejero cultural de Irán en el Líbano. Bueno, pues en principio y primero que nada agradecerle que se preste a esta entrevista, que él sabe bien que es una entrevista desde un canal que no tenemos ninguna línea roja, ni estamos ni somos parte de estos canales que vienen un poco a marear, sino que venimos precisamente a conocer de primera mano verdades de Irán y que sabemos que él nos las va a participar. Es un honor y es un verdadero placer encontrarnos con él en este canal. Juanlu, te doy palabra de todos modos, pues si quieres añadir alguna cosa al respecto que se me haya traspapelado con el momento. Realmente se trata de un hito importante y de una dificultad nueva que estamos afrontando con este programa, y gracias al canal Al Mayadin en español le vamos a hacer una entrevista que se hará en árabe y en castellano, y Wafika nos va a hacer las labores de traductora simultánea. Y luego, claro, también ha puesto al servicio de nuestras tertulias en cuarentena, pues de manera absolutamente amigable, las instalaciones del canal, sus cámaras, de modo que vamos a compatibilizar lo que hagamos en Zoom con lo que se pueda grabar en el estudio de Beirut de Al Mayadin, y creo que el resultado vais a daros cuenta de que se va a superar y que, bueno, no hay líneas rojas, pero tampoco hay límites para Tertulia en Cuarentena. Sí, y además, bueno, yo estoy convencido, o sea, como sabéis, el formato en esta ocasión tenemos al entrevistado que va a ser, bueno, pues le vamos a trasladar preguntas, Juan Lu González, Wafika también directamente, y yo. Somos tres entrevistadores, no soy un entrevistador, somos tres, y por supuesto invitaremos al final de la entrevista al doctor Abbas Hamidar a que él también nos haga la cuestión que le parezca pertinente. Bienvenido y muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, señora Wafi, y gracias a los colegas y queridos amigos, al señor Chema y al señor Juan Lu. En realidad me siento feliz, ya que yo había leído sobre estos combatientes en América Latina y en algunas oportunidades escribí sobre ellos. De hecho, no veo que exista una diferencia entre los revolucionarios en Irán y los que hacen vida en otras latitudes de nuestro planeta, siendo las preocupaciones las mismas, los desafíos los mismos y al final los objetivos humanitarios los mismos. Al mismo tiempo habíamos leído durante nuestra juventud y en las universidades sobre estos personajes. Y en algún momento antes de la Revolución Islámica y antes de su victoria, muchas de estas figuras en América Latina gozaban de nuestro respeto como revolucionarios en Irán, el respeto del pueblo iraní y de las universidades, y seguimos guardando absoluto respeto por aquellos que se sacrificaron por la libertad, por el ser humano, por la dignidad y por la independencia. Esto en realidad es motivo de orgullo para todos. Todos los valores son valores humanos en el sentido de la lucha contra el colonialismo y contra la soberbia, y ante estos desafíos que se nos imponen, los consideramos a todos de matiz humanitaria, y nos agrada encontrarnos en diferentes ocasiones. Sobre el particular, agradecemos al canal Al Mayadin, que hizo posible nuestro encuentro fraterno, este encuentro que considero bendecido. Bueno, mira, pues maravilloso, porque su primera intervención es casi una declaración de principios que compartimos los cuatro
yo creo que absolutamente, ¿no? Que es lo que nos mueve el corazón y la pasión antiimperialista y la pasión por estar con todos los pueblos agredidos, ¿no? Bueno, pues empezamos la entrevista, ¿no? Tenemos unas preguntas muy interesantes, creo. Bueno, pues creo que la mejor forma de empezar ha sido la que él ha puesto en la mesa, puesto que yo precisamente, para la primera cuestión, estuve valorando que aunque la narrativa occidental da, bueno, es una pregunta de las que creería, supongo que cualquiera que hiciera una entrevista de este tipo y a Irán dejarían para el final o intentarían no molestar. Nosotros no queremos molestar tampoco, pero queremos no escondernos y sacar todas las cuestiones a la palestra y desde el principio, ¿no? La izquierda utiliza una reclamación de derechos que ni siquiera puede garantizar en sus países. Por ejemplo, el apoyo a Irán está muy condicionado desde la misma izquierda en estos países, incluso países que se supone que deberían aspirar a ese antiimperialismo, están muy condicionados por la cuestión de los derechos de la mujer. Así que por ello creo que es ineludible esta cuestión, la cuestión de los aspectos menos conocidos que hay en positivo, además, en los avances en tal cuestión en estas primeras 2 décadas de este siglo, teniendo en cuenta además que realmente el primer derecho, que es el de la vida digna, cuando está garantizado, los demás son sostenibles, ¿no? Y yo creo que en eso nos da lecciones el pueblo y el gobierno, la República Islámica de Irán. Adelante, doctor, creo que se lo he puesto, no sé si fácil o difícil. En efecto, existe un doble rasero en Occidente, mentiras obscenas, democracia salvaje y no sincera, y hemos experimentado esto en Irán antes de la revolución, cuando había 45.000 asesores estadounidenses controlando todos los aspectos de la vida en Irán. Probamos la democracia que pretendían impartir por medio de la policía secreta del Shah, la Sabak, que asesinaba a estudiantes, mujeres e incluso niños. Probamos la represión y una especie de lucha de los iraníes por la dignidad. Los iraníes creían y siguen adheridos a su lucha por la independencia desde el principio. El precio que pagamos por esta democracia burguesa, si la expresión es correcta, y por este liberalismo occidental, se refleja en nuestra resistencia y nuestra afirmación por la independencia de nuestro país. Quiero preguntar a mis colegas lo siguiente. Se produjo el golpe militar estadounidense contra el doctor Mohammad Mossadegh en 1952. Ese hombre, el primer ministro de Irán, ¿acaso adoptaba alguna ideología fundamentalista o tenía un sistema de misiles o algún proyecto nuclear? Todo lo que quería era enfatizar la necesidad de cumplir las exigencias de las masas y los reclamos populares en su mínima expresión. Y es la independencia. Quería nacionalizar el petróleo iraní, porque esta riqueza es de los iraníes, quienes vivían por debajo del umbral de la pobreza, mientras que ellos vivían de estos ricos pozos saqueados por Estados Unidos, junto con Bretaña, y con ella, entre paréntesis, la civilización occidental, que saqueaba y sigue saqueando los pueblos. Todos los problemas que observamos ahora en nuestro mundo, en nuestra región e incluso en la suya, en América Latina, surgen del saqueo de nuestros recursos, nuestro petróleo y nuestro gas. Esto es lo que está sucediendo en Irak. Esto es lo que está sucediendo en Yemen. Esto es lo que ha sucedido recientemente en el Líbano y lo sucede en Siria y otros países. El doble rasero de Occidente se ha vuelto evidente y expuesto ante todos. Hablar de los derechos de las mujeres y hablar de los derechos de los hombres es una mentira histórica que tratan de inculcar a nosotros en Irán. Tal vez algunos estén enterados, y lo decimos con franqueza y fuera del tema, que busca informar si vale la expresión. Nosotros los hombres en Irán buscamos comités para protegernos de la mujer y buscamos los derechos del hombre en Irán. Y esto, por supuesto, es una especie de broma, pero esto indica lo elevado que han llegado los derechos de las mujeres en la sociedad iraní, que Occidente acusa en este sentido de genocidio. Nosotros necesitamos la libertad en el hogar, en la calle e incluso en nuestras oficinas, en las dependencias gubernamentales. La mujer que estaba bajo el yugo del régimen del Shah en aquel entonces y era una mercancía solo en el cine y solo en las tiendas de renombre,
Ahora han alcanzado a estas alturas a formar el 60% del estudiantado y de los profesores universitarios, convirtiéndose en la doctora, la niñera y la profesora. Hablan de los derechos de las mujeres. ¿Dónde estaban? ¿Acaso ustedes elevaron la mujer a este nivel en el desaparecido régimen? Ahora hablan de los derechos de esta mujer que compite con ustedes por los derechos en todos sus países. Y esta es una verdad. Los derechos de las mujeres en el Parlamento, en materia de custodia, en asuntos relacionados con la jubilación y asuntos familiares, son derechos que compiten con los derechos que Occidente alega poseer en sus países. Estas son las leyes claras y están vigentes y no son menos señalamientos, y ahora es fácil a través de los sitios de las redes sociales obtener esta información y obtener el contenido de estas leyes e implementarlas. Lo que alega Occidente son mentiras, lamentablemente. Esta forma de pensar del liberalismo salvaje busca destruir a este pueblo ocultándose detrás de estas máscaras, pero ha quedado plenamente expuesto frente a todos. Aquellos que defienden los derechos de los animales, que observen en qué condiciones están los derechos humanos en Yemen, los derechos de los niños en Siria, los derechos humanos y los derechos de las mujeres en las provincias iraquíes, siendo ellos la causa principal de esta hecatombe. Que observen en qué condiciones se encuentran los derechos de las mujeres bajo el mando de los tafkiríes. ¿Quién trajo a estos grupos armados tafkiríes? Albright, Clinton y otros admitieron que crearon a Daesh, el Estado Islámico, y a los talibanes, y fueron ellos quienes apoyaron a los grupos armados, directamente a través de los gobiernos árabes de la región que les prestaron su apoyo. Estos hablan de elecciones. Que vengan a observar las elecciones de Irán. 40 procesos electorales a todos los niveles en 4 décadas, desde el alto mando hasta los comités locales, a razón de un proceso electoral por año. Podemos ver las elecciones bajo los regímenes que ellos apoyan. ¿Cuál proceso electoral? ¿Cuál es el papel de la mujer en Arabia Saudita? ¿Dónde está la mujer en otros países que ellos protegen? Me imagino que estas mentiras se han destapado y las conoce todo el mundo. Pero lamentablemente estas convicciones y estas herramientas siguen siendo utilizadas por los países occidentales, y lamentablemente también hay una opinión pública para que se vea relativamente afectada a causa del imperio mediático que poseen estas fuerzas y a causa de la repetición de estas mentiras a diario. Miente, luego miente y vuelve a mentir hasta que algunas personas te crean. Esto es un hecho triste. Bueno, la verdad es que la respuesta es sí. Vivimos estos sufrimientos provocados por estos tiranos y bajo esta tiranía arrolladora, y aún lo seguimos viviendo. Más que comprensible. ¿Ibas a decir algo, Juanlu? Sí, ibas a decir algo. No. Vale. Adelante. Vale, pues más que comprensible. Incluso tengo una empatía tremenda con su forma de responder, porque... Pues eso, porque yo también tengo sobre todo el corazón embargado con estas injusticias. Bueno, vamos a una segunda pregunta. Cuando se presenta a Irán como un lugar no democrático, como ellos, en realidad la gente ya descarta que su sistema sea ni siquiera posible o interesante conocerlo para nada, ¿no? Así pues, sería muy interesante dar unas cuantas líneas de cómo existe en realidad en Irán hasta un mayor rango de control democrático, de sociedad justa en esa República de Irán. Esto sería bueno saber por qué es Irán fruto de una revolución y qué alternativas democráticas tiene ese Estado y esa organización social que le hacen diferente a las democracias burguesas, y cómo se organiza ese poder local, ese poder del pueblo, para conseguir esa cohesión social tan evidente en el pueblo iraní. Incluso una cohesión y un cierto grado de felicidad en la juventud que muchos países no tenemos. Adelante, profesor. Sí, por supuesto, esta pregunta necesita de varios capítulos, pero primero debemos admitir que la democracia burguesa y la democracia occidental es una pseudodemocracia con una evidente doble moralidad. O sea, democracia es una palabra hermosa y no existe para todos otra opción. Quiero decir que no hay alternativa a la democracia, pero implementar la democracia es algo y la belleza de la democracia es otra cosa. Quiero decir, cuando los demócratas, o sea, el pueblo, triunfan en Gaza, esta democracia la consideran falsa, porque está fuera del concepto y lo que se requiere por Estados Unidos y la democracia burguesa occidental. Cuando se impone la democracia en Irak es falsa si los resultados no están a favor de estos. Entonces, la definición de democracia es algo y su democracia es otra cosa. Este es un punto fundamental que hemos vivido estos escenarios y este doble rasero
con todas las elecciones que se realizaron en nuestras regiones y entre nuestros pueblos cuando han estado libres de las imposiciones estadounidenses y los dictámenes occidentales. El segundo punto, nosotros en Irán agregamos una palabra después del triunfo de la revolución y es la democracia popular. Esta no fue una mera consigna, sino que era una convicción con toda la fuerza que contiene, y cuando volvemos a los registros y al comienzo de la revolución, nadie puede negar la vitalidad del pueblo iraní y su presencia en el triunfo de su revolución. Esta presencia sorprendió a todos los pueblos del mundo. Era una presencia imponente por excelencia y un ejemplo a seguir históricamente hasta para la oposición. Todos enfatizaron el liderazgo del imán al-Jomeini y el liderazgo del sistema que enfatizó al imán Jomeini, pero el difunto imán al-Jomeini decidió, inmediatamente después del triunfo de la revolución, convocar a un referéndum para definir el tipo de régimen. Vimos cómo salió a la calle y cómo el pueblo clamó la revolución diciendo que no hay necesidad para un referéndum, pero el imán al-Jomeini dijo no, hay que realizar un referéndum. Y esta era una democracia popular en el más amplio sentido de la palabra, sin falsedades ni engaños. De ahí comenzó el proceso electoral, preparando el referéndum para aprobar la Constitución, el referéndum sobre el tipo de régimen, y pasó seguido el referéndum para nombrar el Ejecutivo con el fin de elegir un presidente de la República, luego el Parlamento, luego la dirigencia de la Shura y seguidamente los consejos locales. Dada la experiencia histórica observada en tiempos del Shah, y para que nadie pueda usurpar la opinión y los derechos del pueblo, el sistema constitucional elegido por todo el pueblo produjo en efecto una serie de instituciones, cada una vigilante del funcionamiento de la otra. De esta manera se formó la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema, el Consejo Guardián de la Constitución de Irán, la Asamblea de Expertos, la Asamblea Consultiva Islámica, el Consejo de Al-Shura y asambleas municipales en todas partes. Estas instituciones, cuyos miembros son elegidos directamente por el pueblo, son las que mantienen la estructura del sistema democrático popular dentro de Irán. La decisión popular iraní no fue una decisión surgida entre el Partido Demócrata, el Partido Republicano, el cártel, el dinero, los bancos, las acciones y las fábricas de armamento que gobiernan a estos dos partidos, imponiendo la democracia burguesa para controlar el destino de los pueblos. Es diferente. Incluso hasta el proceso para elegir a los candidatos se enmarca en un contexto para que el dinero no juegue el papel primordial en la elección y selección del candidato. Que tenga más dinero o apoyo de parte de una empresa o fábrica, pudiendo confiscar esta decisión incluso para la publicidad o los carteles. La oportunidad brindada a los candidatos se enmarca dentro de una ley que permite que el candidato pobre y el candidato rico, apoyado por los partidos y corrientes políticas más grandes, se beneficien. Existe una especie de igualdad entre los candidatos para que no se imponga el dinero sobre el votante. Entonces, esta es la diferencia entre una democracia que es inevitable pero que se implementa correctamente. El problema no es un problema de leyes o un problema de denominaciones. El problema es el tipo de implementación y el tipo de beneficio de estas decisiones y estas leyes. Imagino que hasta ahora el gobierno ha podido, en el transcurso de estas 4 décadas, controlar este tipo de democracia que, enfatizo, es inevitable, pero de manera sana, hasta que encontremos otro camino. La llamada democracia occidental no tiene credibilidad y eso es lo que hemos visto en Estados Unidos, en la contienda electoral entre los dos candidatos hace una semana. Esta es la cultura de la democracia burguesa y esta es la literatura, la educación y el tipo de formación de esta gente. Aquellos que quieren afirmar y exportarnos su cultura. Preguntamos, ¿son estos los valores? ¿Es esta la cultura? Nos quedamos, según su concepto, nos quedamos en el desierto, nos quedamos en la llanura, nos adherimos a nuestras tradiciones y no queremos esta cultura que vimos y que el mundo entero observó a través de las pantallas de los televisores de esta manera. Permítame decir, repugnante. Una sola frase, si me lo permiten. Sobre lo irónico de aquellos que nos quieren enseñar la democracia, les digo que la civilización de Irán tiene una historia de 4.000 años, los derechos humanos por Cyrus, y que fue en este periodo grabado sobre piedra en cuneiforme y que se encuentra en el Museo de Londres. Los derechos humanos creados por el gobierno
de la civilización iraní en aquel momento, aquellos cuya edad entera no supera la edad de uno de nuestros antiguos gobernantes. Quieren enseñarnos democracia y civilización y nosotros somos testigos de su barbarie en todos los ámbitos de la vida. Bueno, yo solo añadir que Estados Unidos, el imperio, son los reyes del marketing. Bueno, paso a la siguiente pregunta. Tendré un par de ellas, nada más me quedan para intervenir yo, y paso a Juanlu, el testigo, muy breves. Esta pregunta es, bueno, quizás pensando en tu propia experiencia fuera de Irán, en el mismo Líbano, donde estás como funcionario del gobierno iraní, pero a la vez como ciudadano de Líbano, te habrán habrás percibido el reflejo de ese desconocimiento que hay de Irán y de su realidad, incluso entre países con tantas cosas en común, culturales incluso, y tan cercano. Es algo que a mí me ha sorprendido cuando he descubierto que tan cerca de vosotros la gente sigue teniendo tanto desconocimiento y tanto ha penetrado la narrativa imperialista de tapado de lo que es Irán. Por ello, y a grandes rasgos, teniendo muy en cuenta que el día a día de alguien como es usted, como ciudadano iraní, con los riesgos que corres, porque está muy condicionado por esos riesgos en cuanto a cómo manejar su vida del día a día, con 4 diplomáticos, creo que recordar, secuestrados por fascistas libaneses desaparecidos en la última guerra del Líbano. Y sin querer romper su intimidad, si podría comentarnos algo de esa percepción cotidiana, vital, de esas paradojas, cómo vive estos valores propios iraníes fuera de su país, cómo se relaciona con la gente común ante esas rupturas y esos choques con la narrativa occidental que tanto han penetrado incluso en el Líbano. No, si los compañeros se refieren a una experiencia que yo tuve, que yo soy de este país, que nos une varios factores en común con la República Islámica y el pueblo iraní, la cultura también iraní. Y a pesar de eso, yo leo mucho y soy de un medio realmente amigo, prácticamente a mi alrededor son gente amiga de Irán. Y cuando hice mi primer viaje por trabajo, yo estaba realmente preocupada por el pañuelo, que si se cae un poco, que me pueden regañar, o por ejemplo, sabía que no se escuchaba música allá, y un día, bueno, yendo ahí en la calle, escogimos los colegas y yo entrar a un restaurante, y en este restaurante había que bajar 4 escalones. Bajamos. Y ahí adentro encontramos una gran cantidad de juventud cantando y moviéndose así con el ritmo de las canciones en las mesas, etcétera. Y a mí me llamó la atención y me parecía haber visto este lugar. Y yo decía, yo no sé, ¿será que el déjà vu? Y nos reíamos. Yo les decía que me parecía haber visto el lugar. Un ambiente muy lindo, la comida es riquísima y muy variada, en fin. Yo decía, Dios mío, no tenía ese esquema en mi cabeza, increíble como la prensa enemiga influye incluso en los amigos de Irán. Y cuando preguntamos al jefe de los camareros que estaba ahí, resulta que era el dueño. Y él me cuenta que una vez vinieron de un medio occidental, de estos medios corporativos grandísimos y muy supuestamente prestigiosos, y comieron, cenaron allí y estaban muy felices. Y cuando al día siguiente él ve un artículo en este periódico que habla de Irán underground, o sea, el Irán debajo de la tierra es diferente al que se ve arriba y que este era un lugar secreto que el gobierno no sabía de su existencia. Y dice el dueño que él se había quejado y escribió al periódico y dijo, parece mentira que ustedes van a inventar una cosa imaginada y a mí me visitan aquí y cenan en mi lugar la gente de la crema de los dirigentes. Vienen aquí y todo el mundo sabe en mi lugar no es clandestino ni nada. Esto es un invento, eso es manipulación, eso es mentira. Ustedes están engañando a la opinión pública. Y que la respuesta que le llegó fue a tomar
tómalo con calma. Cada vez que un corresponsal escriba algo, nosotros tenemos que estar pidiendo disculpas y aclarando, esto no termina. Esa fue la respuesta. Y ahí nos acordamos todos que lo habíamos leído efectivamente en otro lugar. Pues entonces esta es la historia realmente que cuando yo la hago a nuestros amigos se quedan impactados, ¿verdad? Y como ahora está asombrado o asombrada por una visita que no sé cuánto tiempo tomó, Irán es un continente. Irán tiene 4 estaciones y la diferencia entre una provincia y otra provincia es de más de 40 grados. Me imagino que esta fascinación contradice la hostilidad publicitaria y la incitación de los medios contra Irán y refleja la realidad iraní cuando una persona ve y evalúa lo que ha escuchado a lo largo de su vida. Entonces se produce esta fascinación. En realidad, esta pregunta también requiere de una aclaratoria, pero me imagino, tenemos un proverbio iraní que reza: el sol no siempre permanece oculto detrás de las nubes, y un día estas nubes se disiparán y el sol brillará más que antes. Quiero decirles a mis colegas y seres queridos, y quiero decirle a ti, señora Wafi, todos los que nos han visitado, pertenezcan a cualquier confesión o religión o procedentes de cualquier latitud geográfica, de cualquier color o raza, salen con la misma impresión con la que saliste, y esto sin excepción. Nos acostumbramos durante estos años, cuando estuve en Irán y cuando serví en diferentes países, que quien va a Irán y observa Irán, sale con esta impresión y transmite por excelencia lo que observó sobre la cultura iraní. Aquí en el Líbano, no estoy lejos del Líbano, soy libanés por pasión, por la relativa proximidad geográfica y por las múltiples visitas a lo largo de los años. Me imagino, y no quiero partir desde un punto de vista confesional, pero debido a que mencionaste y señalaste a los chiitas, y tú eres chií, quiero decir que hasta incluso somos testigos del grado de asombro de los no chiitas, pues me impresiona el asombro de aquellos que escucharon y visitaron Irán, sean estas personas educadas o los que la visitaron por turismo religioso o turismo de salud o turismo para la estética o turismo arqueológico. Este asombro se ha hecho lo habitual. Todos los días escuchamos a los libaneses que vienen y exigen con ánimo que les proporcionemos información suficiente para que puedan escribir sobre lo que vieron en Irán y documentar sus observaciones. Las excursiones universitarias y los viajes turísticos que hacen en Irán indican que esta cultura iraní y la situación iraní para los libaneses se han convertido en algo usual. No he escuchado a lo largo de los últimos años a gente sorprendida o interrogantes que puedan resultar extrañas o aberrantes, porque todos han llegado a conocer la realidad iraní. Esta es una injusticia histórica hacia nosotros, ya que muchos de los que fueron a Irán y regresaron hablaron asombrados de la limpieza de Irán y la limpieza de las calles en Irán. Para mí esto es de lo mínimo de lo que se puede hablar, pero el asunto ha llegado a tal punto que incluso esto despierta nuestra sorpresa, y este es un punto esencial. En cuanto a la vida personal, tengo relaciones con todos. Mis amigos pertenecen a todos los ámbitos de la vida y de todos los componentes de la sociedad libanesa. Mis amigos cristianos, puede sorprenderte, no son menos que mis amigos musulmanes. E imagino que esto aplica a una persona que parte desde un punto de vista humanitario, de una cultura humanitaria y de una civilización que no le impone barreras. Como destacada figura mediática que hace vida en esta sociedad libanesa, puedes preguntar a quienes asisten con todo ímpetu a nuestros foros, nuestros seminarios, en nuestro entorno y en nuestras oficinas. Esto es un hecho, ya sean clérigos, académicos, élites o intelectuales. Es natural que nuestras relaciones con el resto de las confesiones del círculo islámico sean las mismas. Estoy en contacto constante con los ulemas sunitas, con los cristianos y con todos los espectros de la sociedad libanesa, y con ellos intercambiamos cordialidad, hermandad y respeto. Imagino que la cultura hace lo que sea más grande que la política. La política siempre corrompe y la cultura es la que repara y juega un gran papel, y eso es lo que observamos a diario. Me imagino que quizás alcancemos mejores condiciones después de la pandemia de corona, para volverte a recibir y a los colegas aquí, y realizaremos un seminario y un diálogo en uno de los cafés de los que hablas, ya sea en Teherán o Isfahán, que es la mitad de Yacán o la mitad del mundo, o en Chiraf,
que es la ciudad de la ciencia y la ciudad de la poesía. Y estamos a las puertas del aniversario para rendir homenaje a Hafez al-Shirazi, este gran poeta humanitario, por quien todos los poetas del mundo de las diferentes culturas, diferentes orígenes y diferentes regiones geográficas levantan el sombrero. Sí, sí, Inshallah, ojalá que vayamos para allá más pronto que tarde y compartir como hermanos que somos y que tenemos el mismo corazón antiimperialista y una cultura muy cercana además, creo. Bueno, voy a añadir aquí ya para finalizar mis preguntas iniciales antes de pasar a Juanlu, que frente a esa visión claramente súper compleja de lo que es un país tan enorme y milenario, frente a esa visión hay una visión maniquea, simplista, que nos ven en Occidente de esa sociedad iraní y quizás el doctor, yo tenía una curiosidad, quizás el doctor pueda en contraposición decirnos lo que en cierto modo para él puede ser una percepción de la sociedad occidental. O sea, a nosotros nos venden una visión simplista de Irán. Bueno, pues quizás para bajarnos los humos, para tener una mirada menos prepotente, menos eurocéntrica, nos ayudará también a vernos a nosotros mismos un poco más ridículos, reírnos un poco de nosotros mismos si él además nos dice lo que le causa perplejidad cuando él acude a Occidente, ya no digo a Líbano, a Occidente, y se enfrenta a aquellas cosas que para él son absolutamente normales y de repente no lo son en Occidente, ¿no? Bueno, y es una pregunta que quizás puede parecer tonta, pero creo que es necesario bajar esos humos a esa mirada colonial, imperialista que se tiene desde Occidente. La verdad es que no somos hostiles hacia la gente. Hay un dicho del imán Ali, que a la paz sea con él: una persona es un hermano para ti en la religión o un par tuyo en la creación. Esta es la cúspide de la humanidad y el hecho de mirar al otro y a la otra persona. Nosotros no somos hostiles en absoluto. He visitado la mayoría de los países occidentales y he vivido en sociedades occidentales y no estoy ajeno a Occidente. Nosotros diferenciamos entre los pueblos occidentales y los regímenes occidentales, imperialistas y liberales, que gobiernan a estos pueblos que no tienen la culpa por ello. Nos imaginamos en Irán, quizás Chema comparta conmigo este punto de vista. Vemos que está el imperialismo, el poder del dinero y el dólar, y es la hegemonía del dólar la que gobierna el pensamiento occidental y gobierna la opinión pública. Y este poder y el sonido del dólar es lo que pone a los occidentales a ese nivel que algunos pueden considerar como una especie de decadencia o indiferente hacia otros muchos asuntos. Cuando vemos el porcentaje de participantes en las elecciones en estos países occidentales, nos damos cuenta del grado de participación social y política de estos pueblos en la determinación de su destino. En realidad, no hubo una perspectiva hostil. El pueblo iraní respeta a los demás y tal vez el caso tuyo, Wafi, en particular, porque tienes rasgos más occidentales que orientales y que al principio no sintieron los iraníes, que eras libanesa. Quizás hayas notado el grado de respeto en el medio iraní cuando visitaste estas regiones. Aquí cabe destacar que los libaneses gozan de un sitio especial para los iraníes. Sin embargo, imagino que la visión de los iraníes de Occidente, de la sociedad occidental y del ser humano occidental, difiere de la visión que tienen de los regímenes y de los sistemas políticos occidentales. Los occidentales nos han expresado hostilidad, pisotearon nuestra dignidad, saquearon nuestros derechos y asesinaron a nuestros jóvenes. ¿Quién nos impuso una guerra de 8 años? ¿Quién nos asedia económicamente con esta fuerza? ¿Quién causó los asesinatos perpetrados por grupos armados que fueron apoyados por los occidentales durante los primeros años del triunfo de la revolución y que sumaron más de 10 y 7.000 asesinatos exitosos? ¿Quién nos asedia económicamente de esta manera y con este patrón a la luz de esta epidemia? ¿Quién confiscó nuestro dinero y lo desapareció en el extranjero? El asedio fue asfixiante y las sanciones sofocantes. Si hubiera sido cualquier otro país, se habría derrumbado decenas de veces. Es esa voluntad popular la que preservó este sistema y preservó esta revolución. Y estos valores que no diferencian entre un cristiano, un musulmán, chiita, sunita o de cualquier otra confesión, y siguen los lineamientos de esta misma frase que cité del imán Ali, la paz sea con él, el apoyo que brindamos a muchos de los pueblos en América Latina. ¿Acaso son estos musulmanes
¿Creen en lo que creemos religiosamente? ¿El pueblo que apoyamos en Gaza, acaso son chiitas? ¿Cómo quieren dar a entender que apoyamos a los chiitas? El concepto de bando, según el concepto religioso cultural en la literatura iraní, es claro. Hay dos bandos principales: el bando de los arrogantes y el bando de los marginados, los arrogantes y los oprimidos, independientemente de sus creencias religiosas y doctrinas. Todos los perseguidos, desposeídos, oprimidos, caen en el círculo de la vulnerabilidad. Esto es de acuerdo con la Constitución iraní. De acuerdo con los objetivos de la revolución y con los artículos de la Constitución, los iraníes tienen el mandato y el deber de respaldar este bando, apoyar a estas personas vulnerables. En cuanto a los arrogantes, con todas sus nomenclaturas, imperialista, arrogante y liberal, todos estos inversionistas negativos y colonialistas se colocan en el círculo de la arrogancia. Y esta es una de las materias básicas en la lucha contra este bando, la arrogancia y la gente arrogante en la Constitución iraní. Esta es nuestra visión del otro de esta manera y del ser humano de esta manera, independientemente de su creencia e independientemente de su afiliación religiosa, cultural y confesional. Esto es un hecho, esto es una constitución y esto es una ley. Pagamos el precio de nuestro compromiso con nuestra Constitución y nuestra pertenencia al bando de los oprimidos. Y pagamos el precio por nuestro anticolonialismo y la lucha contra la arrogancia, el liberalismo salvaje y el imperialismo colonial en todas partes. Bueno, doctor Abbas, hablemos un poco de geopolítica, ¿no? Y también de medios de comunicación. Aquí realmente estamos parte o representantes del frente mediático de la resistencia, ¿no? Aquí hay personas de Al-Mayadin, estamos las tertulias en cuarentena, que también hospeda esta entrevista. Y bueno, de alguna manera, al estar el doctor aquí, o nosotros también mismos, porque somos colaboradores de Hispan TV desde hace mucho tiempo, pues conformamos un mismo eje y tenemos un mismo discurso que nos une como miembros de la resistencia y como personas preocupadas por los medios de comunicación y el tratamiento que se da a muchos países de la resistencia en esos medios de comunicación, ¿no? La verdad, el doctor ha sido, bueno, evidentemente ha sido muy diplomático cuando hemos estado hablando de cómo nos ven. Quizás nosotros seamos elementos mucho más críticos, porque parece muchas veces que nos desesperamos porque estamos como quizá un poco idiotizados por esa carga de los medios de comunicación tan fuerte que nos hacen, ya no solamente por los informativos, sino por el cine, por la televisión, por las series, etcétera, etcétera, y nos distorsionan la visión de países que realmente tenían que ser hermanos, ¿no? Fíjese, doctor, que aunque pueda parecer así un poco extraño, en Occidente la mayoría de la gente se cree la narrativa creada por Estados Unidos y sus aliados contra la República Islámica, ¿no? Obviamente no es la culpa tampoco de la gente, es que prácticamente es muy difícil conocer la realidad de lo que está sucediendo en el país de primera mano, entre otras cosas, porque Irán sufre un bloqueo informativo bastante potente, fundamentalmente desde el triunfo de la revolución, ¿no? Pero a veces somos también, yo creo que bastante ingenuos, ¿no? Nuestra ingenuidad llega hasta el punto de que nos creemos que Estados Unidos, que la OTAN o que algunos países europeos más belicosos como Francia o como Inglaterra atacan a países para llevarles la democracia, ¿no? Cuando en realidad lo que se trata es de conquistarlo y meterlo en la estructura del capitalismo mundial, ¿no? Y las democracias son una simple excusa, ¿no? Y jamás hablaremos en los medios de comunicación de que realmente lo que nos interesa es el expolio económico y el robo y el saqueo de esos países, ¿no? Así que sin más preámbulos, ya digo, entrando un poco quizás en ámbito más geopolítico, ¿qué es lo que realmente quiere Estados Unidos y el imperialismo criminal de Irán? ¿Y por qué siempre ha sido tan agresivo con este país? A lo mejor no nos referimos solo a este último periodo de la historia, sino a un periodo más amplio.
Una buena pregunta y una pregunta muy importante. Visualizo esta pregunta sobre qué nos separa realmente de Estados Unidos y quizás esta sea la respuesta a la enemistad histórica, especialmente en las últimas 4 décadas. Estados Unidos no gobernó con todo lo que posee de poder. Había indicado que había 45.000 asesores presentes en todas las dependencias del Estado, la militar, los cuerpos de seguridad y el ámbito cultural. El cuerpo de seguridad SAVAK nos estaba diezmando, la dignidad se encontraba pisoteada, por lo que no había dignidad para el pueblo y la tendencia independentista a la que el pueblo iraní siempre se había acostumbrado era totalmente incompleta. El imán Jomeini vino con su espontaneidad, sencillez y cortesía recurriendo al pueblo después de muchos consejos que le dio el al-Shah. Y yo lo había dicho varias veces, preguntaba en 1963, al comienzo de su levantamiento, dirigiéndose al mandatario como señor Shah. ¿Qué quiere Israel de usted? ¿Por qué aceptas a este enemigo que es el enemigo de todos? ¿Qué quiere de usted? ¿Por qué no ser independientes? ¿Qué quiere Estados Unidos de usted? Le dio consejos y el Shah no reaccionó. Por eso fue la revolución y por eso el pueblo respondió con este ímpetu a la acción del imán Jomeini y a lo largo de la historia. Pero el punto más importante es que Estados Unidos ha sido echado por la puerta y quiere entrar por la ventana y quiere restaurar su hegemonía. Y si quieren saber juntos con los colegas y hermanos Juan Lu, si quieren saber qué está pasando ahora en Irán, debe comparar Irán hoy con lo que fuimos en el pasado. En todos los aspectos, tal vez se preguntan o escuchan sobre el desarrollo militar en Irán, la verdad no era un objetivo. Este es un punto importante. Este desarrollo militar y el sistema de misiles es para preservar los principales logros alcanzados por la República Islámica en sus últimos 4 décadas. El desarrollo militar no era un objetivo, sino un medio para preservar los logros que nos llevaron al espacio en términos de tecnología y en términos de medicina y agricultura. Este desarrollo es el modelo supremo de democracia popular del que habíamos hablado. Todo esto es el paradigma que asusta a Occidente. El asesinato de científicos en las calles y sus asesinatos en las universidades. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué están siendo asesinados estos científicos? Independientemente de otros científicos en otros campos, es a causa de este crecimiento y este desarrollo científico en Irán. Este modelo supremo los asusta, este modelo que desafía la hegemonía, desafía el poder liberal salvaje y desafía el colonialismo y el imperialismo. Este modelo es aterrador para ellos. El objetivo de continuar la hostilidad hacia la República Islámica es porque se busca eliminar este modelo supremo, este modelo que puede ser emulado por otros. Este es el punto cardinal determinante y el titular principal de la enemistad. Ellos conocen la democracia en Irán, conocen bien los derechos de las mujeres y el patrón cultural de este pueblo, y conocen la bondad del pueblo iraní, su cultura, civilización, progreso y antecedentes del pueblo iraní. Pero estas mentiras, esta campaña y este ataque de parte del imperio mediático propiedad de Occidente, todo esto se produce en este contexto, el de eliminar este modelo que puede ser emulado por los pueblos de nuestras regiones y de otras regiones del mundo. Imagino que ese es el secreto del desencuentro y el secreto de la hostilidad. Se busca socavar la independencia, la libertad y la dignidad de este pueblo y el desarrollo científico, además de los grandes logros que este pueblo ha obtenido en todos los campos, especialmente en el campo científico. Señora Wafi, por favor, Juan Lu, nuestra civilización y cultura están siendo atacadas. Hablaste de los valores que Estados Unidos y Occidente en general intentan exportar a nuestros países. Cuando llegó a Irak, preservó todos los ministerios y todos los edificios, excepto los museos, que son patrimonio cultural y civilizatorio de nuestras sociedades. Todos los museos fueron saqueados en pocas horas con la presencia de Occidente en Siria a través de sus agentes y a través de sus grupos armados. Arrasaron con 60% de los monumentos civilizatorios y culturales de la sociedad siria. Y esto es lo que querían hacer en Egipto antes de la caída de Hosni Mubarak, de no ser por los comités juveniles que rectificaron el asunto y preservaron estos museos. Todo eso indica
que el objetivo del ataque y la presencia occidental es la eliminación de nuestra herencia cultural y civilización. Esto es un punto fundamental en nuestra lucha contra el occidente liberal y contra el capitalismo occidental salvaje. Doctor, usted sabe que cuando Estados Unidos amenazó a Irán, habló de objetivos militares en miles de centros arqueológicos e históricos culturales milenarios. O sea, el objetivo es destruir nuestra civilización, destruir y eliminar nuestra memoria, ¿verdad? La noche de la caída de Bagdad conservaron todos los documentos del Ministerio de Petróleo iraquí, los documentos del saqueo, pero solo en el Museo Nacional Iraquí. Fueron saqueados esa noche 15.000 monumentos históricos y culturales que datan de la era de Mesopotamia y de la civilización iraquí en aquel entonces. Doctor, ¿cómo habéis logrado, cómo habéis conseguido esa unión, esa cohesión entre el pueblo, el Estado y el Ejército Popular? ¿Cómo se logra esa coordinación entre el ejército, los movimientos populares de la resistencia y cómo habéis conseguido esos grandes éxitos que habéis demostrado tanto dentro de Irán como fuera de Irán en otros frentes? Muchas gracias. La verdad es que ahí me imagino que el primer punto es la credibilidad del liderazgo. El liderazgo poseía una credibilidad real con respecto a los elevados objetivos que anunciaba, planteaba y defendía. Esta credibilidad estaba en las ideas y sobre el terreno y en el estilo de vida del liderazgo iraní, especialmente el imán Jomeini y el imán, el líder en nuestra situación actual, y esto puede dar mayor credibilidad a los valores planteados por esta dirigencia desde el estallido de la Revolución Islámica hasta ahora. O sea, llevar una vida simple, buscar soluciones al sufrimiento de la gente, la honestidad y la lealtad, la defensa en primera línea y la convivencia con los pobres. Esto otorgó gran credibilidad a estas personas y la gente tuvo la convicción de que ellos en realidad hablan en su nombre y hacen suyos sus dolores y objetivos. Me imagino que este punto es esencial. Como bien lo saben, la sociedad iraní tiene diferentes nacionalidades y múltiples idiomas locales. Pero este liderazgo de esta manera fue quien unió a esas nacionalidades y unificó estos idiomas e incorporó incluso en lo que respecta al tema de las minorías religiosas. Ahora, la campaña del imperio mediático perteneciente al imperialismo es la que al final de cuentas se esfuerza para crear una especie de ruptura sectaria y la plantea exagerando su magnitud con el fin de perjudicar al régimen en Irán. Pero esto no sucedió ya que el respeto hacia el otro, y este es un principio básico para la dirigencia y para el sistema republicano islámico, el respeto hacia el otro supongo que forma parte de las prioridades, o sea, cuando observamos a los cristianos, los judíos, los zoroastrianos y muchos de otras religiones cómo viven en Irán, cómo practican su vida civil y sus rituales religiosos y cómo conviven con otros ciudadanos. Es esto en sí mismo lo que da una impresión de armonía. Este es un punto importante y es la convivencia pacífica. Desde este punto de vista, Irán fue el primero en defender los componentes religiosos de los pueblos de la región. ¿Quién defendió a los cristianos en Siria? ¿Quién mantuvo a los cristianos del oriente en Irak? ¿Quién defendió a los yazidis en el norte de Irak? Es Irán la que pagó un alto precio y pagó generosamente con sangre para preservar a este mosaico y al componente genético en esa región. ¿Quién defendió a los cristianos en Siria? ¿Quién mantuvo a los cristianos del oriente en Irak? ¿Quién defendió a los yazidis en el norte de Irak? Es Irán la que pagó un alto precio y pagó generosamente con sangre para preservar a este mosaico y el componente genético en esta región. Y es a quien se le acusa al final de ser un Estado chií que trabaja para crear una grieta religiosa y sectaria en la región. Pero esto es, como dije y como señaló Juan Lu, estas son las características del imperio y del imperialismo occidental. De todos modos, me imagino que esta simpatía y hermandad y esta vida que llevan los líderes con los otros, con el pueblo, puede ser el rasgo principal de esta integración gubernamental popular, Estado y pueblo. Y en lo que respecta al imperio, no era una palabra bonita en este particular de lo que quería hablar. Pero la resistencia se ha convertido en un imperio en el sentido positivo. Se ha convertido en un frente amplio que no se limita ahora al sur del Líbano y al suburbio sur de Beirut.
La resistencia se encuentra ahora en Irak, en Siria, en Yemen, y en muchos de estos países parte de la resistencia es militar y la otra parte es política y mediática. Es esta resistencia la que se enfrenta a la normalización de relaciones con toda su fuerza y energía, y es de por sí una resistencia popular. Esto es lo que escuchamos y este es el gran papel que cumple ahora el canal Al Mayadin. Esta es una de las grandes tareas que asumió Al Mayadin para poder unir a América Latina y unir la resistencia en aquella región con las resistencias en nuestras regiones, aunque sea a nivel mediático, incluso a nivel cultural, así como me imagino que estas son acciones positivas, ya que el imperio occidental se ha visto expuesto en sus características y sus malas intenciones. Y partiendo de este punto, percibimos una especie de armonía y hermandad en nuestras regiones que portan las banderas de estas resistencias y las otras regiones. Esperamos que con el esfuerzo de estos honorables combatientes de la resistencia, como aquellos de quien hemos hablado y quienes cumplen su papel, y ciertamente tienen una reputación en este campo, podamos encontrarnos juntos en muchos de los sitios de comunicación, culturales y políticos. ¿No piensa que volver a encontrarse Irán y el ente sionista en el mismo espacio geográfico pueda suponer una reavivación del conflicto, pero ya mucho más lejos de las fronteras de ambos países? Pregunto a mi colega Juan Lu, ¿existe alguna diferencia entre el imperialismo y el sionismo? Veo que ambos son las dos caras de una misma moneda. No hace falta que esté presente el sionismo. El imperialismo está presente en las fronteras, a sus anchas, haciendo lo que quiere y conspirando con sus secuaces en esa región para enfrentar a estos pueblos. Por lo tanto, el sionismo no tiene que trasladarse a esta región y básicamente sale y se queda allí con su faceta imperialista, su otra faceta y su segunda forma. Este es un punto, el segundo punto. La verdad, cuando apoyamos a estos países y cuando arriesgamos de esta manera, y déjeme decir con toda humildad, cuando nos sacrificamos de esta forma, no buscamos intereses económicos estrechos e intereses inmediatos. Nunca. Esto es un principio y hablé hace poco y dije que estamos ante un mundo dividido en dos círculos y dos bandos, el bando de la arrogancia y el bando de los marginados. El pueblo venezolano y los pueblos oprimidos allí luchan contra la injusticia y la tiranía y luchan contra el imperialismo y el liberalismo salvaje. Querrámoslo o no, la revolución islámica al final cree en estos principios desde el inicio de nuestro triunfo y avanza según su constitución y según sus convicciones en este sentido. Y el apoyo de esta manera se aleja de cualquier interés material, propio e inmediato. Esto se enmarca en el contexto de los valores humanos y en el contexto que mencionó el colega. Es en efecto el encuentro de las resistencias, la resistencia iraní de esta manera con su magnitud, su experiencia histórica, su lucha, los elevados principios que lleva por dentro y al mismo tiempo su audacia y valentía. Ha podido llegar allí y esto en sí mismo es una lección para los otros de que sí podemos. Y esta palabra sí podemos es la palabra de Khomeini desde el comienzo de la revolución. Nosotros podemos y somos capaces y hemos demostrado que sí podemos, y esta palabra, me imagino en sí, eco de este coraje, el eco de este apoyo humanitario y esta simpatía y hermandad con los pueblos que no creen en nuestra fe, como se pretende promover, y no creen en nuestra confesión, como se pretende promover. Este proceso en sí mismo muestra que esa visión humanitaria entre estos pueblos y estas figuras gigantes de la resistencia son en sí mismo un valor fundamental, y partiendo de este punto de vista, Irán llegó a esa región y no en busca de problemas a costa de otros pueblos. Más bien, en efecto, era una solicitud oficial y una solicitud de ayuda formal en nombre de estos pueblos. Y esto era necesario, así como un deber humanitario extender la mano con lo que estos pueblos reclaman, y esto es lo que realmente sucedió. Yo voy a pasar a hacerle las preguntas. Realmente no quedan preguntas. Yo tenía varias preguntas que hacer. Pienso que el doctor ha contestado previamente a las preguntas que yo quería hacer, pero no sería bueno realmente concluir sin mencionar y citar al gran mártir comandante Soleimani,
y por eso me permiten, le voy a hacer la pregunta en árabe y después veremos cómo cuando editamos, o sea, podemos doblar estas preguntas. دكتور السؤال الأخير إنه لا يمكن حقيقة Doctor, la última pregunta. No podemos concluir este encuentro tan interesante con usted sin mencionar al gran mártir, como lo llaman sus amigos en América Latina, comandante Soleimani, este victorioso en más de 1000 batallas, este hombre que se eternizará su memoria como un comandante de la resistencia que ha defendido a los pueblos de todas las confesiones religiosas de esta región, en Irak, en Siria, el Líbano, y triunfó en todas esas batallas. Al parecer, y hasta donde conocemos y hemos leído, siempre fue decidido y decisivo en cuanto al apoyo a todas las causas justas en el mundo. Y Al-Mayadin ha tenido la oportunidad de cubrir esas victorias en las filas delanteras de las batallas, de grandes batallas como es la de Mosul. Al-Mayadin fue testigo prácticamente de esta gran victoria contra Daesh. El máximo líder, Sayed Khamenei, lo describió como un milagro. A través de su ejemplo, él ha podido construir una puente muy fuerte con todas las fuerzas verdaderas, revolucionarias verdaderas y los verdaderos guevaristas en este mundo, con todos los fidelistas que siguen las enseñanzas de Fidel Castro. ¿Acaso esto sería motivo suficiente para hacer una apertura aún más amplia hacia esta izquierda internacionalista que cree en que lo que se tomó por la fuerza solo podrá ser devuelto por la fuerza, como lo dijo el gran líder Gamal Abdel Nasser? Che, que dijo, si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros. Dijo, solo existe un sentimiento mayor que el amor a la libertad y es el odio al que te la quita. Che, que dijo, si fuéramos capaces de unirnos, qué hermoso y qué cercano sería el futuro. Todo esto, ¿usted cree que podría llevar a una comunicación más amplia? Además, esto que tenemos en esta región actualmente, esos que normalizan con el Estado sionista de Israel, ¿usted cree que estamos yendo hacia más apertura, más consolidación de entendimiento para enfrentar esta caravana funesta de esos vendepatria y a favor de nuestros pueblos? Sí, ante todo me gustaría agradecerle a la señora Wafi por lo que ha sufrido a lo largo de este encuentro con la traducción. Estoy agradecido. Fuiste creativa y al mismo tiempo este encuentro se produjo gracias a tu entusiasmo y sugerencia. Muchas gracias. La verdad es que nosotros en Irán hemos percibido este amor con todos nuestros sentidos y emociones. Los sentimientos expresados hacia el mártir Soleimani después de su muerte a través de las imágenes que observamos en el espacio virtual y en los canales, y cómo se derramaban las lágrimas, cómo se izaban banderas negras y cómo fue el sentimiento popular en todas partes hacia ese personaje. Esta es una respuesta natural al respeto que guardamos hacia esas grandes figuras de América Latina en su enfrentamiento y lucha contra el colonialismo y el imperialismo a lo largo de las últimas décadas de todas estas latitudes, geográficas e históricas. Y como habían sufrido estos personajes y como se volvieron inmortales. En efecto, el mártir Soleimani fue quizás la principal figura que enfrentó al terrorismo en el más amplio sentido de la palabra. Pero debido a que el diccionario imperial invierte el sentido de las palabras, esa figura que se enfrentaba al terrorismo, según ese diccionario, es terrorista. Pero los pueblos son los que juzgan y los valores humanos son los que dicen la última palabra. Y las lágrimas derramadas en las diversas geografías del mundo son las que juzgan a este hombre, a este gigante y a este inmortal. Ciertamente es este el entusiasmo y es el mito verdadero. Señora Wafi, nosotros en la literatura iraní hablamos de la Shahnamet, y la Shahnamet es la madre de todas las leyendas en la literatura persa.
cuando Ferdowsi la escribió y hablaba de los mitos, y este mito de Chanamet es un mito universal. Nuestros niños en la escuela aprenden y crecen con estos mitos del Ferdowsi. Pero Qasem Soleimani, en una verdadera leyenda que supera toda la Chanamet y todas sus leyendas, porque esta persona amaba al ser humano y trascendía la fijación religiosa, sectaria, geográfica, étnica e ideológica. Por eso era valorado altamente y de manera espontánea por todos. Vi aquí en el Líbano cómo solía llorar este hombre, o cómo solían llorar a este hombre, y vi cómo la izquierda en América Latina también lo lloraba. Y vi a la izquierda palestina, además de la islámica y cristiana. Pero ahora, hablando de la izquierda, esa personalidad supo unir a estos pueblos después de su martirio, así como los unió muchas veces antes de su partida física. Por eso imagino que estas grandes figuras son inmortales y seguirán siendo inmortales y tendrán un impacto directo incluso desde donde estén. Por lo tanto, lo importante es el enfoque. Que este enfoque y este pensamiento continúe iluminado y siga vigente. Y cuando todo el pueblo iraní aclamaba "todos somos Qasem Soleimani", esto significaba mucho. Cuando las madres le ponen por nombre a sus hijos Qasem, después de la caída en combate de Qasem Soleimani, esto significa mucho. Cuando las madres afirmaban, y lo siguen haciendo, que criarán a sus hijos de acuerdo con el pensamiento de Qasem Soleimani, esto significa mucho. Hemos perdido a un gran hombre legendario, entusiasta, luchador y amante del ser humano. Pero seguramente este árbol dará sus frutos y serán una multitud los que seguirán los pasos de Qasem, y cada Qasem tendrá un papel importante para continuar ese proceso, con la esperanza de que nos reunamos pronto y tomemos estos pasos. Y si Dios quiere, podemos recibir a los colegas en Teherán, o en Shiraz, o en Isfahán, o en Beirut. Bueno, pues yo creo que podemos acabar esta entrevista aquí. Simplemente saludándonos todos. Yo decir por mi parte que le transmitas al doctor que Tertulias es parte de la guerrilla comunicacional, que Juanlu y yo nos sentimos parte de la resistencia de Irán, que Juanlu y yo nos sentimos parte del corazón de Irán antiimperialista, y que estamos súper orgullosos y estoy súper emocionado por la sensación de que lo que el doctor en realidad percibo después de sus palabras es que dicen, es más lo que nos une que lo que nos separa. No, es todo lo que nos une y no encuentro nada que nos separe. Así que te doy la palabra a Juanlu para las despedidas, y Wafika y Shukran. Juanlu. Perdón. Nada, realmente ha sido un placer compartir esta tarde con vosotras y vosotros. Ha sido una lección magistral sobre geopolítica, sobre Irán, y bueno, hemos conseguido el objetivo de acercar nuestros pueblos, acercar nuestras luchas, de esa unión del frente de la resistencia en Oriente Medio y el frente de la resistencia en América Latina. Y estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis, y tenemos que seguir profundizando en nuestras relaciones, y realmente ha sido un auténtico placer. Gracias a ustedes, y le pido a Dios que haya cumplido con sus expectativas. Estoy muy feliz y de hecho me siento un pequeño luchador ante ustedes. Aprecio y respeto sus principios y respeto sus valores y sus pueblos. Y si Dios quiere, que con cada victoria estén 1000 veces bien. Muchas gracias. ولأننا قادرون نحن منتصرون. تماما. Y porque sí podemos, venceremos. نحن نقول أيضا الوطن أو الموت سننتصر. Patria o muerte, venceremos. شكرا. 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 شكرا وتصبح على ألف خير.